Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ángela Peco, de Ángela Peco Psicología, y vamos a continuar con la lectura del libro Cuaderno para trabajar, tu autoestima. El capítulo en el que nos vamos a centrar hoy es parte del capítulo 7, que como sabéis comenzamos en otro vídeo anterior, pero nos vamos a centrar en la parte que tiene que ver con la procrastinación. Porque al final la sensación de tener que estar siempre como en vilo porque tenemos que estar haciendo algo y no hacerlo, lo que hace es que nos va mermando también la autoestima. Entonces vamos a analizarlo poquito a poco porque es algo que nos pasa a todos y mucho más en este tiempo que vivimos, ¿no? Donde tenemos tanto por hacer, tantas obligaciones autoimpuestas o impuestas y cómo a veces nuestra mente hace todo lo posible para escapar de ellas. Entonces, bueno, te invito a que te quedes conmigo y lo vamos a leer poquito a poco y a ir pues desgranándolo para tener algunas nociones básicas que podamos llevar a cabo en nuestra vida diaria. Vamos allá. ¿Procrastinas? Comprueba tu ansiedad. Así se llama el apéndice del capítulo 7. Podríamos decir que procrastinar significa algo así como posponer, pero no quiero que te quedes con una idea vacía y simple de este concepto. Procrastinar no es solo posponer, es posponer sin que tú lo hayas decidido. Es esa sensación de tengo que hacerlo, pero aunque quiero ponerme, no lo hago. Es como si ante un hecho que no te apetece afrontar, pues te tomas la píldora de retrasar hacerlo o afrontarlo. En el primer momento, esa píldora te tranquiliza, pero después vuelve a venir esa sensación de que tengo que hacer algo pendiente que no termino de resolver. Como si una nube gris enturbiara cada día nuestra claridad mental o nuestra alegría. Estrés y sensación de derrota es lo que suelen presentar las personas que tienen como norma procrastinar. Esa losa, ¿no? De estoy disfrutando de este momento, pero no me lo permito del todo porque tengo pendiente X que hacer. Por muchas píldoras de procrastinación que te tomes, el efecto inmediato acaba pasando y cada día, todos los días, está ese sentimiento que eres incapaz de olvidar. Tienes algo pendiente y eso hace que sientas culpa, nerviosismo, malestar. Muchas de las personas que sufren ansiedad experimentan esta sensación provocada por la procrastinación. Pero ¿cómo que es un síntoma de la ansiedad si precisamente es un no hacer para evitar afrontar aquello que me agobia? Y aquí entramos en las paradojas que siempre os cuento de la psicología, cuando por evitar una cosa acabas encontrándola. Precisamente por eso. Tu cerebro no deja de estar activo, ya que no puede dejar de pensar en lo que ha dejado de hacer y tenía que haber hecho. El cerebro te está constantemente lanzando el mensaje de tienes que acabar, ¿no? Y viene como en forma de pensamientos obsesivos y el pensamiento te dice toc toc, recuerda que esto no lo tienes hecho. Otra vez, estás en otro lado y de nuevo el pensamiento llamando a tu mente. ¿Para qué? Pues para que mantengas la alerta porque hay algo que no tienes todavía finalizado. Pregúntate lo siguiente. Aquí te lanzo las preguntas para que logres aclarar todos estos conceptos en ti y en tu vida. ¿Te dices a menudo que hace hacer algunas cosas pero que al final no las terminas? ¿Te propones con frecuencia realizar tareas y te sientes culpable si las retrasas? Normalmente siempre hay un motivo lógico para posponer eso que tienes que hacer, pero ¿te pasa esto demasiado a menudo? Si has respondido que sí a 2 o más de las preguntas anteriores, probablemente estés procrastinando. Pero ¿por qué no sucede esto? Vamos a dar un repaso al por qué, a cuál es el motivo. Normalmente procrastinamos con metas que no son nuestras, y aquí me explico. Con metas que son consideradas por nuestros subconscientes como una obligación, más que como un deseo propio. Por ejemplo, son metas que nos hemos autoimpuesto en función pues, de lo que nuestros padres esperaban de nosotros, o nuestra pareja, o nuestros amigos, o jefes. Entonces, de esta forma vemos la tarea por hacer no como un reto o como un motivo, algo que me motiva, sino como una obligación. Es decir, no es algo que quiero hacer, es algo que tengo que hacer. Y eso nos genera esa resistencia, por eso no la acabamos de llevar a cabo del todo
como a la primera, por así decir. Otra excusa suele ser: si lo hago bien, y si no, no lo hago. ¿Os suena eso de haberlo dicho alguna vez? Bueno, pues el siempre odioso perfeccionismo, que hablábamos en episodios anteriores y que nos puede llevar a la parálisis, es decir, a no hacer para no equivocarme. Cuando nos proponemos hacer las cosas con un alto grado de perfección, damos por hecho que nos va a ser muy costoso llevarlo a cabo. Y eso mismo nos hace retrasarlo, buscando el momento en el que más tiempo, en el que más energía podamos tener para acometerlo. Tiempo que finalmente nunca llega. La perfeccionitis aguditis hace que procrastines. Entonces no seas tan perfeccionista, acuérdate. Menos perfeccionismo y más aceptación de cuando algo esté, pues eso, aceptable, cuando algo esté, pues pasable, digno, ¿vale? No tiene por qué estar perfecto, porque la perfección es una utopía, acuérdate de eso. Miedos. Si aparece por algún rincón de nuestra psiquis la inseguridad o el miedo, vamos a dejar lo que nos lo provoca para otro momento. Muchas veces no tenemos claro miedo a qué o inseguridad a qué, de modo que postergamos. Aparecen aquí dos miedos muy comunes. Cuando postergamos algo que vamos a hacer porque nos da esa cosa, esa sensación de inseguridad, de miedo, pueden aparecer dos miedos. Por un lado está el miedo al fracaso, que es el miedo a fracasar, lo que nos paraliza y hace que dejemos para después pues algo importante que tenemos que hacer. ¿Para qué? Pues para evitar un posible fracaso que estamos anticipando. Es decir, en nuestra mente ya estamos dando por hecho que eso va a pasar. Entonces actuamos en base a como si ya estuviese pasando. Pero hay otro miedo que es quizá, pues un poquito más sutil o más complicado de ver, que es el miedo al éxito. No sé si te lo has podido plantear alguna vez. Pensar que triunfar nos puede llevar a asumir algunos costes que no queremos. Por ejemplo, más trabajo, por ejemplo, menos tiempo libre, por ejemplo, más responsabilidades, ¿vale? Y eso a veces nos asusta también. Entonces, es verdad que está mucho más reconocido, nos cuesta reconocer menos el miedo al fracaso, pero pregúntate si en lugar de ser miedo al fracaso, lo que te pasa es que tienes miedo a triunfar. Pregúntatelo porque ya sabes que si no te desenmascaras no vas a poder avanzar. Porque la actividad esa que tienes que hacer no es un hábito. Eso también nos puede frenar y nos puede hacer entrar en procrastinación. Eso hace que entres en conflicto con tus hábitos, en los que tu cerebro se encuentra cómodo. Es decir, cuando yo tengo que llevar a cabo una actividad que no es habitual en mi vida, entra en conflicto con mis hábitos que sí son habituales. Y mi cerebro está muy cómodo en lo habitual. Entonces, a veces romper esa inercia diaria o cómoda es lo que también puede llevar a retrasar ciertas cosas. Muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos cargando con varias cosas por hacer. Tareas grandes, tareas pequeñas, importantes, cotidianas. Es curioso, pero normalmente las personas que más procrastinan son aquellas que tienen un nivel de autoexigencia más alto. No me refiero a exigentes en temas ordinarios de la vida, como limpieza, el orden. Me refiero a autoexigencia en temas relacionados con agradar, con no quedar mal, con completar trabajos, con ofrecer una imagen adecuada. No quiere decir que todas las personas exigentes son procrastinadoras, igual que una persona puede procrastinar en unos aspectos de su vida y no en otros. Normalmente, las conductas que más se refuerzan son las que más tienden a repetirse. Esto lo puedes ver en tu día a día. Todo lo que más refuerzas, es decir, más haces, más feedback te da la vida en cuanto a lo que haces, pues más las vas a tender a repetir. Cuando estamos procrastinando, lo que hacemos es evitar algo que anticipamos como desagradable. Lo que hemos comentado antes, si yo ya estoy anticipando que esto que tengo que hacer al final pues me va a quitar tiempo, no me va a salir bien, me da mucha pereza empezar, pues ¿qué voy a hacer? Pues no hacerlo. Al evitarlo, ¿qué obtenemos? Pues ese refuerzo que necesitamos. Es decir, si yo estoy anticipando todo esto y la decisión que tomo es de no hacerlo, ¿cuál es mi premio? No hacerlo.
me quito todo eso que estoy pensando y que me está perturbando la cabeza en ese momento. Pero procrastinar no es de personas que tienden a perder el tiempo. No tengas esa idea. A veces decimos, bueno, es que claro, he perdido el tiempo y no lo he hecho. No se trata de perder el tiempo, porque muchas veces optamos por no abordar una determinada tarea por el motivo que nos digamos. Y eso conlleva que nos pongamos a resolver de forma muy eficaz otras muchas. Es decir, no es porque tú pierdas el tiempo, sino porque esa tarea en concreto es la que tú has decidido inconscientemente que no vas a abordar. Aunque luego hagas otras 1000, es decir, no eres perezoso y no es que pierdas el tiempo, es que esa tarea en concreto tiene un choque ahí contigo. Pero realmente lo que nos provoca culpa es no haber hecho eso que no hemos abordado. El círculo vicioso de esta situación estaría entre la ansiedad y la culpa, que genera más ansiedad a su vez. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las etapas de la procrastinación. Vamos a ir viéndola una a una. Primero es notar esa sensación de incomodidad o de ansiedad ante algo que tenemos que hacer. Segundo, tu cerebro ante eso busca bajar la tensión, llevando a cabo alguna otra tarea. Entonces tiendo a hacer otras muchas cosas. Por eso te vuelves tan productivo haciendo otras cosas que no son las que tienes que hacer. Tercero, tu cerebro almacena como dolorosa, entre comillas, la actividad esa que tienes que hacer y entonces busca distracciones o alguna razón lógica que te convenza del hecho de aplazarla. Pues es que hoy no puedo, pues es que hace mal tiempo, pues es que ha surgido que ha venido mi hijo y no sé qué y he tenido que priorizar, ¿no? Ahí es donde aparecen las excusas cargadas de razón que te han impedido realizar lo que tenías que hacer. No procrastines. Muchos me preguntáis, ¿qué tengo que hacer para no procrastinar? Pues lo único que hay que hacer es o bien decidir hacerlo y hacerlo, o bien decidir no hacerlo y no hacerlo. Pero no estéis dándole vueltas. Es así de simple. Lo único importante aquí es que hagas lo que tú decidas hacer. Que hagas lo que tú decidas hacer, tanto si es que sí como si es que no. Da lo mismo. Cuando tú decides, entonces se para todo. Para la culpa, para las somatizaciones, la angustia y tu autoestima empieza a mejorar. Pero a veces tenemos listas interminables de cosas por hacer que nos generan más ansiedad que el hecho de borrarlas de la lista y no hacerlas. Plantéate cuáles son esas cosas, porque a lo mejor no son tan importantes o no son tan necesarias como realmente tú crees, ¿no? O tú te estás imponiendo, o alguien te está imponiendo, y tú has cogido como esa idea de que tienes que ordenar la cochera, de que tienes que solucionar el caso de no sé qué, que vale, y a lo mejor no es tan importante, lo puede hacer otra persona, no es algo que tú tengas que. Recuerda esto, el que mucho abarca, tú ya sabes cómo acaba, ¿verdad? Es normal que si estás con muchas cosas entre manos, pues tengas siempre la sensación de que no llegas a todo. Quizás sea bueno que te lo preguntes también. Y si es así, pues que priorices. Decir que no a algunas cosas o personas puede ayudarte. Tú, por dentro, estoy segura de que sabes qué es lo realmente importante para ti. Siempre os mando este ejercicio. Prioriza tus valores, prioriza tus necesidades, ¿vale? Tus preferencias, pero las tuyas, no las tuyas con otros. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes muy clara esa lista, sobran muchas otras cosas. Si no empiezas a hacer eso que tienes que hacer, por favor, no hagas nada más. Si no empiezas a hacer eso que tienes que hacer, no hagas nada más. Observa que estás procrastinando y entonces párate. Cuando te des cuenta, para. Porque te pones a ordenar estanterías, ordenar CDs, fregar el suelo y no estás haciendo la contabilidad que tienes que hacer, por ejemplo, ¿no? Si tú te estás dando cuenta, páralo. Si no haces lo que tienes que hacer, entonces no harás nada más en su lugar. Esto es como algo que te tienes que proponer, porque eso te va a generar tal incomodidad que finalmente vas a optar por ponerte manos a la obra, ¿vale? Porque tu cerebro lo que necesita es acción.
en ese momento, pero como no quiere abordar la tarea que tiene que hacer, hace otras cosas. Si tú te das cuenta de que, ostras, estoy haciendo otras cosas por no hacer esto, me voy a poner a hacerlo porque al final me va a acabar tocando, ¿no? Entonces es darme cuenta, parar mi compulsión y ponerme realmente con lo que me está dando pues esa pereza, no es pereza, acuérdate que te lo he dicho, pero esa, pues eso, el alargar, ¿no? El tomar la decisión. Ponte plazos y comprométete con ellos. Esta medida es más eficaz si otros pueden contrastar que tú estás cumpliendo esos plazos. Entonces, tu psicólogo, pueden ser tus compañeros de trabajo, puede ser tu pareja. Cuando compartes tus objetivos con los demás, pues está comprobado que tu motivación aumenta. Este puede ser otro truco para que hagas aquello que ya es inevitable que tengas que hacer y no le des tantas vueltas. De esta forma, pues vas a lograr también ser mucho más disciplinado, ¿vale? Intenta no enfocarte solo en las obligaciones, en los tengo que. Busca también saber qué es lo que te gusta, qué te hace disfrutar y averigua lo que no lo hace. Porque también te va a ayudar a buscar tareas que estén más en línea pues, con lo que te hace disfrutar, que al final es de lo que se trata, con el fin de lograr una autoestima sana y que no todo sean obligaciones en tu día a día, sino que también haya algo pues, que te motive, que te positivice. Observa si el objetivo que persigues se relaciona con aquello que te gusta o que no te gusta y que no tiene nada que ver. Entonces lo tacho de la lista directamente. O si es algo que no me gusta, porque no solo la motivación es hacer lo que quiero, también es hacer algo para lograr lo que quiero, aunque eso no sea agradable del todo. Entonces, observa si eso que tienes que hacer está dentro de tu plan de vida, de tu plan de acción, si es un paso más para conseguir algo que tú quieres lograr. Divide la tarea en metas pequeñas, dar pequeños pasos hasta conseguir llegar al final. No te comas toda la tarta de un bocado, ve trocito a trocito. Elimina distracciones del medio, súper importante. Qué difícil con tantas distracciones como tenemos ahora, con tanta lucha por la atención como hay en el mundo actual, ¿no? Que si redes sociales, que si alertas en el móvil, que si alertas auditivas, ¿no? Está nuestra atención súper demandada. Entonces tú eres dueño de tu atención, no la distraigas, ¿vale? Si te pones con algo, hazlo y procura no tener opciones que te hagan repartir la atención. Establece descansos también y respétalos sin saltártelos y tampoco sin extenderlos demasiado. Todo en su justa medida. Ni Juan ni Juanillo, que te digo siempre, ¿no? O sea, no podemos estar descansando eternamente o descansando más que haciendo, si lo que queremos es desarrollar una tarea. Si algo es importante, lo es. Y ahí no entra nada más en juego. No le quites importancia a lo que la tiene. Cuando te convences de que algo no es un problema, cuando sí lo es, aumenta tu probabilidad de procrastinar. Estamos diseñados para considerar las necesidades del presente como más urgentes que las del futuro. De esa forma puedes engañar al cerebro diciéndole que tengo que hacer ya lo que hay que hacer y hacerlo. Es como, yo ya sé que lo que tengo que hacer para allá le voy a dar más importancia que a lo que tengo que entregar dentro de 2 meses. Pues le digo a mi cerebro que es para allá, o sea que mi plazo es ya, con lo cual voy a ir a tope con ello. De hecho, acordaros lo que pasa, o sea, el 31 de julio es el día más productivo del año. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer para ese día, para allá. Y ahí no procrastinamos, porque es que no hay más opción. Entonces, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer con ese plazo ya. A ver si os funciona. La procrastinación pasiva es la que normalmente conocemos. Tenemos que hacer deporte, pero nos quedamos viendo una serie, por ejemplo, ¿no? Esa es la procrastinación pasiva. La procrastinación activa es la que se hace queriendo. Es decir, es como sabes que cuando no te queda más remedio y a fecha límite te vuelves productivo, pues así lo haces, lo que os he comentado antes, ¿no? Vamos a intentar también, como una norma para evitar la procrastinación, el cambiar tu diálogo interno. Qué importante es lo que nos decimos, qué importantes son las palabras y cómo las pensamos esas palabras. También el externo, por supuesto, ¿no? Fíjate que a lo largo de este capítulo me estoy refiriendo
a la tarea que pospones como lo que tienes que hacer. Esa suele ser la forma en la que nos referimos a esa acción que no hacemos. Cuando nos expresamos interna o externamente, ¿vale? En esos términos de tengo que o debo de, pues nuestra decisión propia, la decisión de querer hacerlo se anula. ¿Y eso qué propicia? Pues el autosabotaje, la falta de motivación, la falta de autocontrol. Es importante que nos replanteemos nuestro diálogo interno y cambiemos esas expresiones por otras, como por ejemplo decido hacer, elijo hacer, ¿vale? No se trata de que te encante, pero es como que yo ya sé que si me digo tengo que o debo de, me cuesta, pues digo, lo elijo, es que lo elijo, lo voy a elegir hacer hoy, elijo salir a caminar 1 hora, elijo ir al gimnasio esta tarde, lo elijo ya de antemano, ¿vale? Porque así la actitud con la que vas a abordar esa tarea va a ser diferente. Empieza, lo importante es empezar. A partir de ahí ya tu cerebro lo que va a hacer es intentar terminar esa tarea, pero tu función, cuando estés postergando mucho una cosa, es empezar. Empieza ya, ponte una zapatilla. La siguiente opción va a ser que tu cerebro te diga, pero bueno, ponte la otra, ¿no? Pero tienes que empezar a hacer, a ponerte una zapatilla, a dar un paso para cambiar la leña de sitio, no sé, lo que tengas que hacer, pero empieza a hacerlo porque tu cerebro inmediatamente va a querer concluir esa tarea. Pero hay que ponérselo un poquito fácil. Si no tomas medidas en relación a parar la procrastinación, poco a poco ese hábito se va a ir extendiendo a otras áreas de tu vida, manteniéndote en una vida donde cada vez hay más insatisfacción y más ansiedad, porque lo que te genera ansiedad realmente es no actuar. Como te he adelantado antes, procrastinar no tiene nada que ver con la gestión del tiempo. La ansiedad, la baja autoestima y la dificultad para gestionar emociones también están relacionados. Es decir, no es porque seas perezoso, no es porque seas un desastre organizándote el tiempo. Es que a veces cuando nuestra autoestima está bajita, cuando tenemos ansiedad alta, pues todo eso también afecta a la hora de llevar a cabo todas estas tareas. Entonces, ponte manos a la obra. Espero haberte ayudado un poquito, por lo menos haberte motivado a dar esos primeros pasos para dejar de procrastinar en determinadas tareas. Recuerda, siempre lo que tengas que hacer, alínealo con tus valores, alínealo con tus necesidades, porque así te va a resultar mucho más sencillo hacer lo que tienes que hacer. Es verdad que no todo siempre es agradable, pero cuando tienes un plan, la meta es un paso menos para llegar a donde quieres llegar. Bueno, pues me encantará leerte en comentarios, me encantará ver cómo solucionas tú tu procrastinación, también saber si este vídeo te ayuda y bueno, pues te veo en los siguientes, el próximo, el capítulo 8. Un beso y hasta pronto, chao.